Muy bien, lo saludamos ya, ¿no? Segunda parte y final del bloque 2 y stock disponible desde el escenario del poder vía X libre expresión al diputado de la UDI, Jaime Belolio. Amigo de la casa también, ¿eh? Jaime, ¿cómo está? Bien, pues Freddy, ¿cómo estamos? Tremendo Bien. cuadro que tenéis atrás, ¿no? Yellow Submarine. Sí, claro. Yellow Submarine, para andar debajo ahí de las profundidades. Como los barcos que se hunden. Diría un poeta. Oiga, el chiste ahora es, bueno, yo estoy bien para no ser del Chile Vamos, estoy bien, dice el chiste, ¿no? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo analiza usted así en la macro, si fuera un analista político, ¿no? Y no solamente un diputado de la UDI, Jaime? eh, ¿Por qué se llegó a esto, ¿no? ¿Por qué está el oficialismo en este estado? ¿Qué cree usted? A ver, yo creo que es una acumulación de cosas, pero que sin lugar a dudas es la falta de un proyecto político claro. Ya, Y la ausencia también de un liderazgo más marcado que sea capaz de empujarlo. O sea, Chile Vamos fue exitoso porque primero reunió a los tres presidentes de los partidos principales en su momento que hicieron una declaración de principio, para que no fuera solo un pacto electoral, sino que un pacto político. Pero exacto. lo segundo que era relevante es que había un candidato presidencial, en este caso Sebastián Piñera, que hacía posible que estas ideas no fueran solo un papel, sino que se llevaran a la práctica. Hoy día, en los partidos de Chile Vamos, ocurre que no se habían juntado entre ellos hace un año y no conversaban entre ellos, entonces difícilmente podemos tener una buena coordinación, una buena calidad de política interna si es que se llevan pésimo entre ellos y ni siquiera se coordinan. Y segunda cosa, obviamente el liderazgo del presidente también se ha visto debilitado. Ujú. En términos de las encuestas, el gobierno ha perdido la opinión pública y una vez que ha perdido la opinión pública, entonces también ha perdido en el Congreso. Hay una Ya. fragilidad institucional brutal y por último, veo también eh, a veces como un poquito de temor frente a las convicciones propias. Lo Ya. cual, de nuevo, te hace preguntarte, bueno, ¿estamos claros cuál es el contenido político de nuestra propuesta política que queremos hacer? Porque una convicción la es en la medida que tú estás disponible a sostenerla aun cuando sea impopular, si no, no es convicción. Perfecto. O sea, cuando un parlamentario del oficialismo vota a favor del 10% es porque está perdiendo las convicciones propias del sector. Mira, no, yo creo que podría tener convicciones al respecto de eso. Mi problema con casi todos los que votaron a favor es que yo nunca les escuché ni una palabra de por qué había que votar a favor. Ya. Eh, y algunos que se abstuvieron y después votaron a favor, lo hicieron también, cambiaron de opinión porque en la noche anterior escucharon cacerolazos o le mandaron muchos mensajes por internet, digamos. Entonces, yo veo que hay un problema de una democracia un poquito asediada por violencia, amenaza de funa, falta de convicción. Uno no puede decir que si votáis en contra de lo mayoritario es porque tenéis convicción. No, eso, Mm. eso sería torpe. Mi punto es que si tú tienes un conjunto de convicciones, estás disponible a defenderlas y promoverlas porque estás convencido de ellas, aun cuando sea impopular. Y Jaime, yo veo que entonces lo para que entenderlo un ocurrió. poco, la falta de liderazgo que hoy presenta el presidente Piñera está afectando entonces la unidad del conglomerado de Chile Vamos. Yo no quiero decir que el presidente no tenga un liderazgo. Lo que quiero decir es que el liderazgo que él asumió al llevar Chile Vamos adelante, así como presidente en los primeros momentos en que también obviamente él tenía que seguir empujando a la coalición al mismo tiempo que el país, porque es el presidente del país, no solo de la coalición, hoy día Ujú. obviamente se ha visto debilitado. Y en ese debilitamiento no ha surgido una nueva figura que sea capaz de aunarlos a todos. Yo creo que ese es Ya. el punto central. Entonces, me gustaría ver más al presidente ayudando a la coordinación de Chile Vamos en términos políticos, no que él se siente con los presidentes de los partidos a decir, oye, mira, hagamos acá, hagamos allá, pero sí él es el líder de la coalición y por tanto que ejerza también más ese liderazgo, porque no veo que tampoco haya otra persona por fuera que esté disponible a hacerlo. Entonces, si no es otra persona, bueno, es el presidente el que queda. ¿Y qué le parece que ya hayan voces incluso de la derecha en columna del fin de semana, ¿no? Algunos miembros del think tank de la derecha que están hablando de un gobierno terminado ya del presidente Piñera, ¿no? Ortúzar, por ejemplo, o Mansuy, por nombrar a dos, ¿no? Mm. Eh, a ver, yo creo que tanto Mansuy como Ortúzar son dos intelectuales agudos de centro derecha. Tengo una muy buena opinión de ellos.
Me gustan sus análisis, pero ellos no están diciendo que el gobierno se haya acabado en términos objetivos, sino que está diciendo, ojo, si seguimos tal como estamos, con este debilitamiento de convicciones, con esta tensión institucional, con una oposición que ha sido arrastrada hacia una posición más radical, en donde no hay una socialdemocracia potente, con verdadera convicción democrática, es decir, mira, la vía institucional es la vía y la vía no violenta es la vía. Entonces, en ese escenario, un gobierno debilitado, con muy baja aprobación en la opinión pública, claro, tiene mucha dificultad en poder sacar adelante más de la agenda que quiere sacar. En ese sentido, yo espero que, como decía antes, el gobierno realmente se ponga las pilas. Y eso implica, ¿qué cosa para mí? Que ya no aguantamos ni un segundo más en ir entregando las cosas como de a poquitito. Es decir, esta propuesta de que frente al IFE 1, después hay que hacer un IFE 2 y un IFE Plus, que frente a la clase media, es proyecto clase media 1, 2, 3, 4, que frente al postnatal de emergencia, después una licencia de 3 meses. O sea, de ahí ya no se puede seguir en esa lógica porque hay una desconfianza muy grande sobre las propuestas, sobre cómo se ejecutan las mismas, y nosotros mismos como parlamentarios quedamos a veces, muchas veces descolocados. Entonces, no es que tenga que cambiar un ministro u otro, sino que es la estrategia general del gobierno, en la forma que se ha hecho política en los últimos meses, que yo creo que tiene que cambiar. Y ahí el que tiene que hacer el rol de entrenador, digamos, es el presidente. Él no tiene que ir a ¿Y qué está partir pasando el entonces con el partido, presidente? tirar el ¿Qué tiro está libre y pasando con el meter los presidente? goles. ¿Qué está pasando con el presidente entonces, diputado, que no está cumpliendo ese rol? ¿Cuál es su análisis ahí? Yo creo que el presidente tiene una capacidad muy grande de trabajo y está metido a veces en demasiado detalle de algunas cosas, en vez de poder dirigir una estrategia. Por eso te decía el ejemplo este como de un entrenador más que el del delantero central, digamos. Él tiene que ser más un entrenador, pero tiene que fijar cuál es la estrategia general. Y esa se ejecuta después con la coalición de Chile Vamos, con los parlamentarios, o sea, con los parlamentarios, con los ministros, con los subsecretarios, etcétera, y también en un diálogo con la oposición. Yo a veces veo al presidente demasiado preocupado como de algunos detalles de proyectos al interior del gobierno y poco haciendo este otro rol más político que es el de liderar la coalición y liderar un diálogo para convencer a esa socialdemocracia o esa izquierda moderada que hoy día está totalmente silenciada por la izquierda radical. Bueno, usted ha dicho, ¿no?, que es demasiado protagonista también. Esto, siguiendo la analogía del juego del fútbol, que lo echamos de menos, como que patea el córner y le gusta ir a cabecearlo al tiro. Claro, y obviamente el presidente es protagonista y líder, por definición, de su cargo, pero eso no implica que tenga que hacerlas todas. Entonces, por eso yo prefiero que en esta etapa que nos queda sea el presidente el que diseñe una estrategia, por supuesto en conjunto con los partidos y los adeptos de Chile Vamos, pero que luego deje que esta se pueda implementar con el resto de los ministros. Diputado Lolio, si el presidente sigue así como usted lo ha descrito, ¿no?, y además en este contexto de pandemia, y teniendo en cuenta que ya hay voces incluso que vienen de la derecha, ¿no?, como las que hablábamos recién de lo que está ocurriendo del manejo de las críticas, ¿peligraría que usted que el gobierno realmente llegue a término, el presidente Piñera? No, yo creo que ahí hay una cuestión que sería diferente, ¿no? Yo no veo que se esté arriesgando a que el presidente no cumpla el mandato constitucional, a pesar de que hay algunos que lo han intentado de todas formas. Eso es lo que yo te decía, que desde noviembre en adelante, que se firma este acuerdo constitucional, es que hemos visto que hay una oposición más radical que no ha querido parar en hacer cuestiones totalmente inadmisibles y tratar de desestabilizar al gobierno y precisamente al presidente Piñera. Entonces, Ya. pero esos intentos yo creo que los dejan mal a ellos también. Ha sido difícil para el gobierno, ha sido difícil para nosotros, la cantidad de mensajes violentos, agresivos, de mala onda, ha sido de una magnitud que antes no nos imaginábamos, pero no veo que eso vaya a significar Claro. finalmente que, por Hay ejemplo, hay un enojo cruzado, diputado. Ayer estuve sí, hablando con Pancho Undurraga, ¿no?,
para la radio, con el diputado Pancho Undurraga, y él estaba muy molesto con la UDI por la carta que le envió la Comisión Política Abierta, que prácticamente pide la renuncia del ministro del Interior, ¿no? De Gonzalo Blumel. Sí. No sé. A ver, antes de decir, porque a mí tampoco me gustó esa carta sobre Gonzalo Blumel por una cuestión que te acabo de mencionar ahora, Ajá. que es que tratar de circunscribir el problema del gobierno o el que el gobierno haya vetado o no haya vetado o haya mandado un proyecto de ley o no lo hayan enviado en Gonzalo Blumel es injusto e impreciso. Porque suponer que solo Gonzalo Blumel el que toma esas decisiones no es verdad nomás. Es obvio que se toma también con el líder del gobierno, que es el presidente. Por tanto, uno puede decirle, oiga, presidente, no me gusta que usted haya decidido esto, que finalmente también ejecutan sus propios ministros. Entonces, circunscribir en Gonzalo Blumel el problema me parece que es totalmente injusto. Pero una cosa que quería decirte con respecto a lo de antes, que estamos en una época de mucha polarización. La semana pasada hubo una carta de algunos intelectuales de izquierda sobre esta como temor a este totalitarismo de lo políticamente correcto y esta tremenda falta de tolerancia en el discurso público de la izquierda. Y hoy día se sumaron también otros tantos más de España. Lamentablemente esto no es solo de un sector. La izquierda radical en Chile en eso ha sido brutal, pero también hay una derecha radical que también ha sido brutal. Entonces, hoy día no es momento como de ser moderado. Y el problema es que las soluciones que requieren el país no son de los grupos polarizados. Entonces ahí tenemos un problema político muy importante. ¿Cómo nos sentamos a conversar? ¿Cómo nos sentamos a dialogar? Eso también es parte de algo que el presidente debiese tratar de encabezar o de ayudar a este diálogo entre los sectores moderados y no solamente escuchar o atender a aquellos que son los sectores más radicales. Sí, es que esta animadversión también se vive dentro de los partidos y la UDI no ha estado al margen, por supuesto, Jaime, ¿no? Hay voces, por Sí. ejemplo, como la del senador Moreira, que están pidiendo la salida de la presidenta del partido y poner en ello a los antiguos, ¿no? A los clásicos líderes de la UDI, habló incluso del senador Coloma, de Andrés Chadwick, en fin. ¿Usted cree que dentro de su partido, al menos, se requiere un cambio ahora de la dirección y no esperar hasta las elecciones de diciembre? ¿Hacer una transición? A ver, déjame. A mí no me gusta andar pidiendo renuncia, eso es lo primero. Entonces, por eso que estoy tratando de reformular, pero lo primero que tú dices, ¿hay problemas al interior de la UDI? Por supuesto que sí, grave. Me parece una pésima idea esto de mandar a los parlamentarios al Tribunal Supremo, porque es como mandar un cabro cuarto medio a la inspectoría. Es como, ya ahí, ¿y qué, po? Esta está como de eludir la responsabilidad de fondo que le compete a la directiva y que también le compete al partido. La razón por lo cual ocurre esto es porque no hay un proyecto político bien definido al interior de la UDI. Ya. Cuando a mí me tocó competir con la senadora Van Rieselbergh en su momento, yo decía, mira, nuestro principal adversario político no es la ex Concertación, no es la ex Nueva Mayoría, es el Frente Amplio. Y me dijeron que estaba loco, que estaba inventando, que era porque me caía bien Boric y los otros, entonces que yo lo quería. Y hoy día es obvio que ahí está el adversario político, que tiene una propuesta política. Los demás, la ex Nueva Mayoría, hoy día no tiene propuesta, no tiene propuesta ideológica. Solamente dicen no, pero no tienen una propuesta ideológica. Y a la UDI también le ha pasado un poquito eso mismo. ¿Qué es lo que te une como partido finalmente? ¿Cuál es el proyecto de la UDI? La UDI se hizo más grande en el pasado, no porque fuera más de derecha o más pinochetista que otros, y esos habían en otras partes. Fue porque cambió una lógica y fue capaz de sintonizar con las personas más vulnerables a finales de los 80 y los 90. Y esas personas son hoy día la clase media. Entonces, Ya. la UDI también ha perdido esa sintonía social que hace que yo te diga, hoy día sí, se necesita un cambio de todas maneras, porque no es compatible el no Ya, tener pero, una pero vamos a dirección puntualizar, hoy diputado, día. disculpe, que tenemos Y por el termino. tiempo. Pero, por ejemplo, acá estoy leyendo la Bio, que dice, por ejemplo, Hernán Larraín, que el mate que se fue solo, ¿no? Y que la hora más oscura del líder nacional de la UDI, la diputada Hoffman, se lista para destronarla. Se habla ya de un destrone de la UDI y de la senadora Van Rieselbergh. Y por otro lado, Moreira dice que el único que podría hoy ayudar a salvar a la UDI sería Andrés Chadwick. ¿Estamos frente a ese? ¿Usted está de acuerdo con Moreira? ¿Está de acuerdo con esta mirada de lo que está ocurriendo en el partido? Mira, si las elecciones
O sea, las elecciones son en diciembre. Y si es en diciembre, yo de todas maneras apoyo a Pepa Hoffmann como la presidenta de la UDI. Y creo que ganaríamos. El problema es que si resulta que la presidenta Van Rieselberghe termina su periodo ahora, por la razón que sea, digamos, va a venir esta presión de este mundo, digamos, más antiguo, en que sean ellos los que impongan un nombre. Y a mí no me gusta eso. Yo prefiero que sea a través de una elección, salvo que hagamos una directiva de transición, digamos, hasta la elección, pero que sea con plazo determinado, etc. Y yo creo que es clave, Freddy, que cambie la forma en la cual se relacionan hoy día los presidentes de los partidos. Y no es razonable que no se puedan ver Mario Desbordes con Jacqueline Van Rieselberghe y con Hernán Larraín. Obvio, pues eso no es compatible con querer hacer una coalición política. ¿Deberían renunciar los presidentes de partido entonces, como lo pidió Hernán Larraín Mate? Y otros, ¿no? Y también yo creo que lo que hizo Hernán, Felipe Cas también lo pidió, ¿no? El senador. Sí, Hernán hizo algo que lo engrandece a él. Pero era obvio que la respuesta de Mario Desbordes iba a ser no, y mis elecciones vienen en un rato más, y que Jacqueline también iba a decir no. Era obvio que iba a pasar una cosa como esa, pero yo creo que Hernán está yendo a un punto que es de fondo. La relación entre los presidentes de los partidos importa demasiado para la coalición. Entonces, si no cambia esa relación ahora en lo inmediato, entonces yo creo que la respuesta es bueno, sí, pues, si no, no tenemos otra alternativa. Van a venir igual procesos de cambio de la directiva en octubre, si usted está de acuerdo. No podemos esperar hasta diciembre. Todavía no estoy de acuerdo, eso, por eso no estoy de acuerdo todavía qué hace la UDI, ¿no? Si no puede esperar hasta diciembre, ¿qué salida debería tener entonces esta directiva? ¿Qué es lo que usted propone? No, yo creo que salvo que haya un compromiso concreto, creíble, sobre cómo cambiar la relación con los otros partidos de la coalición y con el mismo gobierno en coordinación para las próximas semanas y meses, yo diría, mire, ¿sabe qué? Entonces ya no aguanta más. Y si la idea de eso va a ser volver siempre a los viejos tercios, digo, pucha, entonces eso tampoco aguanta más. Po. Si uno de los problemas por los cuales no hemos tenido esa identidad o ese proyecto político es porque no hemos quedado mirando para atrás, en vez de poder mirar para adelante. Pero diputado, mira, si el presidente dice usted que no puede manejar la coalición, si los presidentes de las coaliciones se llevan mal entre ellos, si Leópolis está descabezado porque renunció el presidente, ¿quién gobierna entonces el país? ¿Cómo está eso? Bueno, pues sí, sin duda, pues Fede, como tú partiste diciendo al inicio de esto, estamos en una crisis que es grande, que no es solamente de que se lleven mal y como se llevan mal, entonces no importa. Si se llevaran mal entre ellos da lo mismo, si no tienen por qué ser amigos, digamos. Si, se trata de otra cosa, son las relaciones políticas que te permiten sostener un proyecto político. Ese es el punto. Entonces, el presidente hoy día, por la aprobación, porque tiene miles de otros temas, no está ejerciendo el rol de liderazgo al interior de la coalición. Los presidentes de los partidos deberían hacerlo, pero hasta ahora no lo han hecho de manera adecuada. Hernán Larraín toma una decisión que me parece que es valiente, y si no mejoran esas relaciones entre hoy día RN y la UDI, bueno, entonces no va a quedar otra salida. Pero yo no quiero salir diciendo de acá, sí, que renuncien todos, que se vayan todos. No, mi punto es, me importa más la consecuencia, ¿no? La consecuencia final de lo que hizo Hernán Larraín, que es que mejoren las relaciones y los proyectos políticos. Usted quiere que se vaya nomás la presidenta de su partido. Con eso queda feliz, ¿no? No, eso lo dijiste tú, A la presidenta de mi partido la respeto, hemos competido contra ella 2 veces. Ella no podría ir a la reelección porque la ley de partidos políticos también tenía límite a la reelección. Y a final de año me gustaría que nosotros fuéramos a la elección y la ganáramos. Y si eso se adelanta, bueno, que tengamos un plazo muy clarito en qué pasa ese entremedio para que se hagan esas elecciones libres y soberanas dentro de la UDI también. Oiga, yo me perdí, Jaime, lo conocemos hace tanto tiempo, pero cuando de repente lo vi diciendo que ahora va a rechazar la Constitución, cuando era uno de los que aprobaba, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de ese cambio de opiniones? Y además en tan poco tiempo, en octubre se supone que es el plebiscito. Sí. Eso fue algo difícil, Freddy, es algo que me costó harto, lo conversé mucho, lo medité mucho, y la verdad es que lo siento también como una frustración personal, porque cuando firmamos ese acuerdo del 15 de noviembre, implicaba que iba a haber un cauce institucional para solucionar los problemas sociales y políticos que estábamos viviendo. Pero implicaba, por definición entonces, la renuncia a la violencia como método legítimo de acción política. Y como te decía antes, lo que yo he visto de ahí en adelante es una parte de la oposición, pero que ha arrastrado a esa oposición más moderada en presentar proyectos inadmisibles, en donde los presentan y ellos dicen, argumentan que son inadmisibles, pero que son éticamente admisibles, como dicen. Y entonces le dan igual.
después de que hacen proyectos de ley o de reforma constitucional para rebajar los quórum con triquiñuelas. Entonces, y por último, esta violencia permanente que ha impulsado la izquierda radical al interior del Congreso y otros también a través de redes. Entonces la pregunta es, si lo hacen ahora, ¿por qué van a cambiar en 6 meses más? ¿Por qué van a querer hacerlo distinto en ese debate parlamentario que vamos, o sea, ese debate constitucional? No hay un interés de verdad hoy día, en lo que yo veo, de poder llegar a un consenso o un acuerdo, que es lo que requiere esa Pero constitución. Jaime, Y por último, usted cree realmente que esta oposición representa realmente a la calle, a la gente que se ha manifestado por un cambio de la no, Constitución y otras cosas? no. Yo estoy consciente de que el microclima del Congreso es distinto al clima del país. Ujú. Sin embargo, veo que hay ciertos aspectos que se han repetido en los últimos 6 meses sobre el saltarse la institucionalidad, sobre el usar la amenaza, la funa y la violencia en el discurso político, en la generación de mayor odio y división, que no veo que vaya a cambiar después. Si son los mismos que van a presentar sus propios candidatos y se va a repetir esa misma lógica, ese es mi problema. Entonces, yo también quise hacer un llamado a la reflexión de qué es lo que estamos haciendo con esto. Por supuesto, ojo en una cosa, Freddy, yo no estoy diciendo que no se haga el plebiscito, eso es parte del acuerdo y la institucionalidad. Mi punto es que las condiciones del país cambiaron, tanto así que, como lo dije en una entrevista, el primer golpe que recibieron las personas fue la violencia después del 18 de octubre, no la manifestación de las injusticias, del deseo de una mayor igualdad, de una mejor repartición, digamos, del progreso, sino que la violencia fue la que le pegó a la clase media más vulnerable porque algunos Ya. perdieron su empleo. Qué violencia se refiere, diputado? Porque hay 5 informes de derechos humanos en contra de este gobierno también por el actuar de las fuerzas policiales. No, también obviamente eso es una violencia inaceptable y esas son investigaciones que tienen que concluirse y, por supuesto, que se, no sé, porque, que terminen en lo más severo que pueda ser, dado que puedan ser eventualmente violaciones a los derechos humanos, ¿no? Ujú. Pero no, yo me refiero a la violencia organizada que hizo pedazos a miles de empleos, miles de empresas, miles de trabajadores. A eso es a lo que me refiero. Después la pandemia significó, nadie lo buscó, ¿no? Pero también significó un golpe gigantesco, de nuevo, donde más se vieron perjudicados fueron las familias de clase media más vulnerables, y ¿Ya? someternos a un estrés con esta odiosidad que tenemos hoy día, en Ujú. este contexto que vemos, de 2 años más de incertidumbre por ese cambio constitucional, por esa vía, me parece ¿Ya? que Sí. sería un tercer golpe y fatal. Entonces, yo sí creo que hay que hacer cambios constitucionales importantes, pero no a través de esa convención constituyente. ¿Qué le pareció el liderazgo, por ejemplo, también, diputado, de Mario Desbordes, ¿no? Como presidente de RN? Eh, Mario es una persona eh, que es potente como líder, obvio. Yo estoy en desacuerdo con él en algunas de las cosas que plantea o a veces el cómo las plantea, pero me parece que es una persona que hay que dialogar con él, hay que conversar con él. Tiene una mirada, una centro derecha que es distinta. Y a mí me gusta la idea de abrirse a nuevas fórmulas, nuevas ideas. No me gusta la dogmática en el sentido de que todo tiempo pasado fue mejor y por tanto que cualquier cosa que se presente como un cambio a eso que teníamos a la mano que era el pasado, entonces significa un riesgo. Me Ujú. carga esa lógica. Ya. Me gusta mucho más el que estemos abiertos a ver cómo cambiamos las cosas injustas que hoy día nos molestan. Y yo veo eso en el ánimo de Mario. Eh, Creo que a veces ha ocupado fórmulas equivocadas. ¿Cómo cuál es Eh, para entender un poco de la diferencia entre usted y él? ¿Qué no le ha no, gustado? por ejemplo, él fue uno de los que planteó inicialmente el tema del retiro del 10% de las AFP una vez que se había llegado a un acuerdo de 12.000 millones de dólares en el plazo de 24 meses, porque Ya. obviamente el retiro en verdad no es 10%, porque en promedio es 44% de los fondos de las AFP, significa alrededor de 18.000 millones de dólares que el Estado tendría que reponer, o sea, mucho más que ese acuerdo que se acaba de hacer. Perfecto. Pero hay otras materias en las cuales Mario tiene una sensibilidad social que está perfectamente bien y yo creo que tiene que discutirse adecuadamente. Pero creo que a él le ha faltado ser más claro en que hay que seguir la institucionalidad también al interior del propio Congreso y que no está bien que hayan parlamentarios de Chile Vamos que presenten iniciativas que son contrarias a la institucionalidad. Eso es algo que simplemente nos hace mal a todos, porque si no seguimos las reglas, entonces, bueno, le hacemos daño a la democracia. O sea, entonces no ha ejercido un liderazgo potente en su partido, ¿no? Mire, al igual que en la UDI han votado varios
con la oposición. Sí, sí. O sea, Mario ejerce un liderazgo, no hay ninguna duda, al interior de su partido. Lo que pasa es que, al igual que la UDI, también hay diferencias al interior de RN y que tienen que ver un poco con esto, ¿no? Con a veces la fragilidad de convicciones en donde se confunde lo popular con lo demagógico o lo popular con necesariamente algo que es bueno. Y yo sí veo que ahí ha faltado por parte de la presidenta de mi partido, por parte también de Mario, el tener un planteamiento mucho más claro de qué es lo que le hace bien a Chile y no solo a individualmente para la elección o reelección de cada uno. Yo creo que Mario se mueve por convicciones, al igual que lo hago yo. Yo nunca he tenido ni alma de veleta ni convicción de encuestas, como hay otros que efectivamente veo que sí la tienen. Y de eso se trata la política, ¿no? De poder dialogar, de poder escuchar, de ser humilde. Y Muy yo bien, son características que veo en Mario, entonces eso se las rescato plenamente. Me perfecto. encantaría poder conversar más con él para coordinarnos más y que tengamos, ojalá, un buen proyecto político coherente y consistente. Un minuto nos queda, diputado, su mensaje para el presidente de la República, ¿no? En este momento también que estamos viviendo. Eh, yo creo que al presidente le toca una época especialmente difícil, que es ver cómo terminamos la pandemia, cómo hacemos el desconfinamiento y la recuperación del país. Y esa recuperación del país no es solo económica, sino que es una recuperación social, es una recuperación de confianzas, es una recuperación de cómo nos miramos nuevamente a los ojos una vez que termine esta pandemia, Ya. en un progreso que tiene que ser sostenible y que no quede con una coalición completamente en el suelo y sin un proyecto político de futuro. Por eso creo que estos son los meses más importantes para el presidente Piñera y probablemente por los cuales va a ser recordado después. Perfecto. Diputado Jaime Belolio, un abrazo grande, grande y muchas gracias por su conversación. ¿Ah? Muchas gracias a usted y disculpen que haya tenido mal internet, pero la lluvia me echa a perder el internet aquí No, en Win. se escuchó clarito, clarito. ¿Ah? Gracias también a ti por la sintonía. Son las conversaciones necesarias y nos encontramos nuevamente desde acá, desde Vía X, libre expresión con stock disponible desde el escenario del poder. Abrazo grande para ustedes y para usted también, diputado Belolio, que esté muy bien. Chao. Chao, chao.